Lo que pretendemos hacer ahora es generar un panel con exposiciones para analizar un poco cómo ha sido la protección de derechos humanos y la insuficiencia normativa respecto a distintos grupos, y claramente el de hoy estamos hablando de personas LGBT, los avances legislativos, jurisprudenciales y también estándares en derechos humanos en perspectiva de género. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los distintos desarrollos legislativos y jurisprudenciales, tanto en Chile como en la región, desde la perspectiva y la expertise de cada una de las profesoras que hoy día están presentes, ¿cierto? Han habido numerosos hitos normativos, ¿cierto? Como la ley antidiscriminación, la ley de AUC, ¿cierto? La ley de identidad de género, y pronunciamientos, sobre todo en el último tiempo, que han marcado un poco la pauta de la discusión en los medios de comunicación, pero también la discusión jurídica. Vemos como los casos, como el último caso que salió, por ejemplo, Azul Roja, y el que salió hace poquito, esta semana, también marcan un poco que la perspectiva de género es parte de la agenda de derechos humanos. Así que sin más, les doy las gracias por estar acá, y vamos a empezar con las exposiciones. La primera profesora en exponer va a ser la profesora Jimena Gaute. Muy buenas tardes a quienes están hoy día acompañando en esta actividad organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Un saludo especial a Claudia, a Yanira, a Rita, a Rodrigo, a Francisca, que están aquí en esta coordinación. Muchas gracias, muy honrada por la invitación. Siempre son buenos estos espacios de conversaciones en temas que claramente están hoy día generando interés y están motivando en lo social, la agenda pública y, por cierto, también la agenda normativa, en un término muy amplio. Pido desde ya las disculpas porque mi PPT es un PPT que yo califico de jurásico, ya no es lo mío y ahora hice un esfuerzo, así que espero que por lo menos sirva para comunicar la información. Bueno, yo he estructurado esta conversación en tres ideas, que en el fondo son dos, porque lo del final es como que una especie de desafíos, conclusiones, que llamo un poco la realidad y otra el derecho. Entonces, quisiera partir un poco presentando, comunicando esta idea de que tenemos que acercarnos a la realidad en las temáticas trans, ¿ya? Y que yo planteo en este juego de palabras de reconociendo, con un doble sentido, porque creo que todavía nos falta mucho por aprender hablando socialmente, y también pensando en aquellas teorías digamos como la teoría del reconocimiento de Taylor o Honneth, que aspiran o proponer un sentido distinto de este reconocernos en sociedad en distintos niveles, como uno es el normativo, para poder alcanzar estas metas de la igualdad y la justicia tan deseada, para explicarlo así, sumamente general en una especie de sobrevuelo. Y como lo decíamos al inicio y como coordinamos esta presentación, yo me voy a referir dentro del marco de este conversatorio solamente a las temáticas trans. Y entonces en esta idea de ponernos en conocimiento y reconocer la realidad, yo creo que es importante tomar un poco de aspectos conceptuales que nos ilustren un poco, nos permitan aproximarnos a entender con el fin de empatizar, con el fin de reconocer todas las problemáticas que tienen desde del no reconocimiento como sujeto de derecho, en muchos casos, las personas trans. Y voy a usar el término trans como un término que hoy día se considera más amplio, más inclusivo, ¿ya? Y para referirme de manera muy respetuosa, por cierto, y lo hago y lo digo porque yo soy una persona cisgénero, y por lo tanto pido desde ya disculpas si a lo mejor en algún minuto no es la forma en que algunas personas trans quisieran que se les identificara, pero trato de plantearlo de una manera que nos permita a quienes estamos escuchando, ya en un sentido tal vez de proyectar lo que puede ser un mejor diálogo social cuando nos enfrentamos a estas cuestiones, a estas materias, cuando las hablamos, las dialogamos, el poder usar un lenguaje que sea más respetuoso de esas identidades que a veces nos parecen tan ajenas, ¿ya? Y que nos parecen ajenas porque además el mundo está construido desde una lógica binaria, cisnormativa, heteronormativa. Entonces, esa lógica binaria, sexo, género y dos tipos de cuerpo y dos identidades a partir de ese tipo de cuerpo y dos roles y representaciones de género a partir de esos cuerpos, se ha de alguna manera
¿cómo podríamos decir?, se ha impregnado en todas las instituciones. ¿Ya? El derecho es una institución, si lo miramos desde esa perspectiva, y también está impregnado de esa lógica binaria, ya que las teorías críticas feministas vienen desarrollando o vienen cuestionando y problematizando hace mucho tiempo, y ese es un enfoque que desde las teorías feministas nos sirve también para entender las identidades trans y sus problemáticas. Entonces, dicho eso, yo les dejo aquí esta definición que es la que dan los principios de Yogyakarta, cuyo nombre es más largo, ahí lo tienen ustedes, ¿cierto?, que podríamos entender que es una definición consensuada a nivel de la institucionalidad internacional para entender qué es la identidad de género, que es el punto de partida para que podamos entender la vivencia de las personas trans, que es una vivencia de disociación entre esa identidad de género en cuanto a vivencia interna, individual del género, como cada quien la siente profundamente, con aquel sexo que registralmente se nos asigna al nacer, y que se nos asigna a partir de lo que podríamos decir, en términos muy genéricos, una constatación de una cierta genitalidad. Hay un examen médico a partir de los estándares que han marcado que ciertos cuerpos reúnen características para ser considerados cuerpos de hombre, y otros cuerpos con ciertas características para ser considerados cuerpos de varón. Y entonces, claro, al momento del nacimiento se hace ese examen genital, que a veces va unido a otro tipo de exámenes cromosómicos de otro tipo, y se determina entonces el sexo. Bueno, identidad de género tenemos todas las personas y las desarrollamos como una vivencia a lo largo de nuestra vida. Hay que tener presente que el proceso de construcción de la identidad sexual es un continuado en el que tiene una incidencia tremenda la socialización y todos los agentes de socialización que a lo largo de nuestra vida van formando parte. Ya hablo desde la familia nuclear, la familia extendida, las amistades, luego los compañeros en ámbitos educativos como el colegio o las universidades más adelante, etc. Todos esos agentes de socialización, por supuesto, van teniendo una incidencia. Entonces, claro, la mayoría de las personas hemos vivido, ya desde lo que yo siempre he dicho, la comodidad de tener una vivencia interna y personal del género que coincide con nuestro sexo asignado al nacer. Y es lo que en la literatura que hoy día conocemos, podremos identificar como personas cisgénero, ya una terminología que también reconoce incluso hoy el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, vivimos desde esa coincidencia entre el sexo que se nos asignó a partir de rasgos biológicos al nacer y la identidad de género. Y fíjense que esto es súper relevante porque está en la lógica del sistema sexual y todas sus consecuencias en este binario, que uno de los desafíos tal vez más grandes que enfrentan las personas de las llamadas diversidades sexuales, y luego puedo precisar esa expresión que no me gusta, pero la utilizo aquí para que entendamos que me refiero a personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, intersex, queer, etc., es justamente la realidad de las personas intersex, que al momento de nacer escapan a esa lógica binaria y por lo tanto constituyen un tremendo desafío, ¿ya? Del que luego podemos también comentar, porque efectivamente nuestro mundo está hecho en esa estructura, ¿ya? Y entonces, claro, ¿cómo reaccionamos ante una persona que no tiene una genitalidad marcada de hombre o marcadamente como de mujer? ¿Cómo reacciona el sistema en general o la sociedad en general? Y entonces, claro, trans es esta expresión genérica, una expresión marco, que podemos usar sombrilla, si quieren, para referirnos a todas las personas que tienen disociaciones distintas entre su identidad de género y su vivencia. Personas transgénero, personas transexuales, también personas travesti o transformistas que no necesariamente tienen o son personas transexuales. Y aquí sí quiero hacer una pausa, porque la identidad de género tiene mucho que ver con la forma en que expresamos el género, y mucho que ver también con cómo cada uno de nosotros, cada quien, se relaciona a sí mismo con su propio cuerpo. Y por lo tanto, hay personas para las cuales en esta vivencia disociada entre el sexo registral y su identidad de género, el cuerpo no es determinante en la lógica de decir, yo quiero tener un cuerpo que represente a lo que socialmente el estándar ha marcado como cuerpo de varón. Pero hay otras personas para las cuales eso es importante. Y entonces hay personas que, siendo personas trans o transgénero, optan en ese tránsito por hacer intervenciones hormonales primero y eventualmente luego quirúrgicas para adaptar su cuerpo a esa vivencia que tienen. Esas son personas transexuales, ¿ya? Donde yo creo que lo más importante hoy día es el avance que se ha dado hacia la no patologización, ya que a partir de campañas primero de la sociedad civil y luego seguidas por institucionalidad tanto en el ámbito científico como normativo,
yo creo claramente hoy día un estándar que además por lo demás recoge la legislación chilena, la 21.120, de la que algo vamos a decir en un ratito más. Entonces, esa sí tal vez es una precisión, y esto es interesante porque nosotros estamos, y quiero ser súper insistente en esto, tenemos construido nuestros chips, si me permiten, el mundo, las personas, con ciertas lógicas sobre cómo nos relacionamos con los cuerpos, sobre cómo deben ser las personas, hombres o mujeres. Y entonces tenemos que entender que efectivamente a lo mejor es necesario precisar, pero no categorizar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque cuando categorizamos, efectivamente caemos en la falta del reconocimiento a las distintas identidades. Y aquí yo quiero tomarme no solo de algo que yo he planteado en otros contextos, espacios, sino de lo que dice la propia Corte Interamericana, para quienes les gusta tener estándares normativos y les gusta que el derecho respalde lo que a lo mejor la sociedad reclama. Bueno, la propia Corte Interamericana, ya en la opinión consultiva 24 del 2017, señala que asumir definiciones en esta materia es sumamente delicado, toda vez que fácilmente se puede incurrir en encasillamientos o clasificación de personas, lo que debe evitarse cuidadosamente. Y entonces la invitación es a mirar el género como algo fluido, y derivado del género como algo fluido, la identidad de género como algo fluido, y por lo tanto reconocer que hay tantas identidades como personas. Y si bien la mayoría vivimos conformes, y es lo que yo llamo vivimos en esta comodidad de caminar por la calle que no tiene piedras, porque la verdad que es muy cómodo. Es cómodo desde el punto de vista social estar inserto en el modelo heteronormativo y en el modelo cisnormativo, porque el mundo no está hecho, ¿ya?, para las relaciones homosexuales, no está hecho para relaciones bisexuales, y mucho menos está hecho para personas cisgénero, porque existe esta comprensión asentada de que una persona que nace con un cuerpo de hombre tiene que sentirse identificada toda su vida con el mandato masculino, y por lo tanto con un cuerpo que debe responder a ese cuerpo masculino, con todas las representaciones que recaen sobre esa identidad masculina, y por supuesto las expectativas de comportamiento que se derivan de esos roles y estereotipos. Entonces, esto yo quería compartirlo como una primera cuestión, porque esto me parece que es importante en la realidad, ¿ya? Y lo cierro con esta idea de que a veces pareciera que queremos leer como una idea de avance, pero me preocupa que no lo es, y por eso que quiero ponerlo como un ejemplo. Bueno, ok, decimos, me parece bien que tal persona quiera recurrir a la nueva ley de identidad de género, o que sin recurrir a la ley quiera ser reconocida con su identidad, pero tiene que estar bien segura, porque mira, me dice que tiene una identidad de género masculina, pero resulta que sigue usando aros, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos unos mandatos sociales tan arraigados que tenemos que avanzar, mi opinión, hasta lograr reconocer tantas identidades como personas, y que no podemos entonces rechazar la forma en que personas expresan su identidad, tal vez más lejos o menos lejos de lo que vemos como masculino o femenino. Quiero ir ahora entonces, asumo que el PPT está pasando, yo lo estoy pasando aquí, entonces asumo que están todos en el título del seminario. Bueno, quiero ir ahora un poco al derecho al reconocimiento de la identidad de género y otros derechos de personas trans. Y lo pongo así porque usualmente también existe como esta idea de que tenemos ley de identidad de género, las personas trans pueden pedir su reconocimiento, que le cambien las partidas, y estamos, y la cosa bastante más allá de aquello, ¿ya? Y entonces aquí, dado el sentido del seminario, de la convocatoria, de la invitación que se me cursó, quiero tratar de hacer un juego entre nuestra legislación, nuestra jurisprudencia y los estándares internacionales, tratando de dar, por supuesto, una mirada un poco crítica. Si tuviésemos que plantear, creo yo, cuál es el principal problema jurídico en Chile para una persona trans, es la falta de reconocimiento legal de la identidad de género, ¿ya? Eso trae como consecuencia falta de reconocimiento social, y vuelvo a usar la expresión reconocimiento, tal vez aquí en un sentido mucho más laxo, y contribuye a los espacios de discriminación, de exclusión, y por supuesto, en el espacio más grave, a situaciones de violencia, y afecta el ejercicio de otros derechos, ¿ya? De manera que el problema de las personas trans en Chile no es ser personas trans. Por lo tanto, también aquí una invitación, si queremos realmente hablar de avances, a dejar de lado aquellas expresiones paternalistas de qué complejo es ser trans en Chile, qué difícil para esas personas. No, si no es complejo ser trans por sí mismo, es complejo que nuestra sociedad
todavía, bueno, como tantas sociedades en el mundo, pero también muy lejos de otras sociedades, no hayamos podido hacer este proceso de deconstrucción. Yo no me gusta usar la palabra destruir, no, pero deconstruir aquellas formas en que hemos visto históricamente la sexualidad, la relación con los cuerpos, las identidades. Entonces aquí he tomado algunos temas simplemente para hacer este juego entre los avances, lo que yo creo que son estancamientos o retrocesos, mirados en la perspectiva de la legislación, de la jurisprudencia y también de lo que son estándares internacionales. Por cierto, hago la precisión, por si alguien lo está pensando, sé y asumo, y lo he problematizado en algún escrito por ahí, que la expresión estándares internacionales es una expresión compleja, que se puede usar en distintos contextos. Yo la voy a usar aquí en el sentido que le da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en instrumentos específicos, y por supuesto entendiendo a su vez que no todo aquello que viene del sistema internacional debe ser considerado o puede ser considerado o un estándar y mucho menos una obligación internacional. Y hago también esta prevención porque creo que hay dos, y esto la verdad que lo he pensado mucho a propósito de las últimas sentencias de junio en adelante, por decirlo así, o si quieren tal vez desde marzo, pensando en el caso azul del sistema interamericano al que ya me voy a referir, creo que hay dos mitos interesantes en relación a cuestiones normativas que hay que derribar. Y uno es este. Uno es este de, pero es que quieren que todo lo que viene del ámbito internacional sea considerado. No, no. Hay estándares y hay obligaciones, además, específicas. Por cierto que ese es un ejercicio de precisión y me parece que los tribunales en Chile están avanzando en aquello, para reconocer cuáles instrumentos son vinculantes, cuál es la interpretación auténtica de tales instrumentos en algunos casos, etc. Y el segundo de estos mitos, diría yo, tiene mucho que ver con el argumento de la ideología de género. Este segundo mito es esta idea de hablar de ideología de género. Y también yo invitaría a informarse sobre lo que supone hablar de una ideología, que es un concepto que, por cierto, tiene otros orígenes y que también puede aplicarse a aquellas ideas que defendemos casi de manera fundamentalista para sostener un determinado orden. De manera que justamente quienes hablan de ideología de género usualmente son los que defienden ideológicamente un pensamiento para negar por de pronto, en relación a lo que yo estoy hablando, las distintas identidades. Entonces, esos dos como mitos para tenerlos ahí dando vuelta a propósito de lo que voy a comentar. Entonces, una primera cuestión que me parece interesante es que hay consenso hoy a nivel mundial en una definición de identidad de género criticada y por cierto cuestionable, que es un poco la que ya veíamos de Yogyakarta, que está ahí marcada, pero aquí yo quiero hacer el primer gancho con la legislación chilena. Y hago presente que me alegro que tengamos una ley de identidad de género. Sin duda me tocó participar en varias etapas, por lo tanto conozco su historia y su camino, que no fue fácil, pero creo que también hay que poner las cosas en perspectiva. Y dicho eso, a mí me parece que un retroceso de la ley en relación al proyecto, si bien tiene muchos avances, a un proyecto que el 2013, ojo, el 2013, y que se negocia el 2012, cuando no había estándares internacionales para nada, creo que ahí hay cuestiones como esta idea, la convicción personal interna de ser hombre o mujer, ¿ya? Es decir, nuestra definición de identidad de género es una definición binaria, si tuviéramos que usar una definición o una categorización. Si esto puede tener incidencia práctica, tal vez no, pero no lo sé. Las personas de género fluido, las personas que se sienten en tránsito de género, eventualmente pueden no querer ser calificadas como hombre o mujer. Y esto pensando en, por ejemplo, la asignación de nombre. ¿Ya? No sé si esto ha tenido una repercusión práctica hoy, porque además, con todo lo que está pasando el país, esta ley que empieza a regir el 27 de diciembre, tiene, me parece, alrededor de 90 causas hasta marzo, pero de ahí ha tenido tanto las causas en tribunales como las gestiones en el registro civil, un poco hay una pausa. Pero me parece que esto es simbólico, porque creo que apunta de nuevo a una lógica binaria y a una lógica restrictiva. Y si pensamos en el valor simbólico, repito, de las leyes, habría sido interesante tal vez mantener como cada persona siente esa vivencia profundamente. Luego, otra cuestión que me parece interesante en términos de poner en perspectiva los avances, yo creo que tiene que ver con las solicitudes y los procedimientos de rectificación. Yo no voy a entrar en detalle en la ley porque la idea era hacer una presentación más digamos, global, pero nuestra ley, la 21.120, consagra un procedimiento administrativo y uno judicial.
Para quienes no están familiarizados, el administrativo es ante el registro civil, para mayores de 18 años sin vínculo matrimonial, que es lo que les digo hoy día, dada la pandemia, no está haciéndose este trámite por el registro civil, cuestión que me parece compleja. Podemos entender que, por cierto, el país tiene muchos escenarios de complejidades, tal vez inesperadas, pero creo que esto hay que abordarlo en algún minuto pronto, sobre todo si esto se extiende, o se sigue extendiendo. Y el procedimiento judicial, que es ante tribunales de familia, para personas mayores de 14 y menores de 18, o para personas con vínculo matrimonial vigente. Entonces, si volvemos a hacer este contraste, en el ámbito internacional, desde que la ley comienza a tramitarse, repito, que es el primer semestre del 2013, luego de que se empieza a negociar o hacer el lobby de las organizaciones de la sociedad civil en el 2012, los estándares internacionales avanzaron muchísimo. Por lo tanto, al momento en que el proyecto se presenta, podía entenderse como un acuerdo político el que se optara por una vía judicial, el que se fuese un poco más o menos, con menos fuerza se pudiera defender por estándares internacionales a la fecha un proceso administrativo o un proceso judicial, pero que fuese mucho más expedito para personas menores de 18 años. Entonces, hoy día tenemos una opinión consultiva, yo ahí puesto, entiendo que se ve chico, pero quería compartirlo, que establece estándares específicamente sobre cómo deben ser los procedimientos. Y esos estándares que ustedes pueden leer ahí, adecuados, enfocados en la adecuación integral de la identidad de género autopercibida, y por eso me hace mucho ruido a mí en la definición del artículo de la ley chilena, basados únicamente en consentimiento libre e informado, sin requisitos. Ese tipo de procedimiento debe darse para cualquier persona, incluido niños, niñas y adolescentes. Y entonces aquí yo creo que hay que volver a mirar con una perspectiva tal vez un poco crítica, reconociendo lo favorable que la ley reconozca en un procedimiento para mayores de 14 y menores de 18, la ausencia de las personas menores de 14 años. Y aquí me parece que hay cosas interesantes que van a dar lugar a una discusión que tal vez ahora no está, un poco por este suspenso en que estamos con el país en tantas materias, ¿ya? Y es efectivamente cómo va a operar, por ejemplo, el sistema de acompañamiento que prevé la ley y su reglamento, el artículo 23, ¿ya? Porque no está garantizado en ese reglamento que quienes van a participar en procesos de acompañamiento para adolescentes tengan formación en identidad de género. El reglamento puso énfasis en otro tipo de requisitos, por ejemplo, la infraestructura que tengan los programas que solicitan su acreditación ante el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces creo que ahí hay algunas cosas interesantes que son la letra muy chica, ¿no? Muy chica del reglamento, como este principio comillas del derecho preferente de los padres, que no está en la ley, pero que está en el reglamento, y que evidentemente, como lo han sostenido jueces o académicos, va a haber que mirar en algún minuto en la perspectiva del espíritu de la legislación. Y el espíritu de la legislación chilena es un espíritu pro identidad de género, digámoslo así, pro reconocimiento de la identidad de género. Pero específicamente donde creo que se produce la disociación entre nuestro avance y el estándar internacional es en la exclusión de los menores. Y lo pongo entre comillas porque yo creo que es una exclusión que es inconstitucional si reconocemos el derecho a la autonomía de niños, niñas y adolescentes a definir su identidad de género como un derecho constitucional, y además creo que es inconvencional, ya en relación a esta misma opinión consultiva y a otros estándares, y aún al derecho a la identidad que está consagrado en el artículo 8 de la Convención de Derechos del Niño, y que ha sido interpretado como incluyendo a la identidad de género. Si bien aquí literalmente no está en el artículo 8, y eso ha sido usado en algunos contextos de instancias jurídicas utilizadas para ir en contra de avances jurisprudenciales que reconocen la identidad de género, se ha utilizado el argumento de que no hay un texto internacional que diga expresamente. Ese es un argumento que creo que es insostenible, porque el derecho internacional se nutre o se interpreta de formas distintas. No podemos pretender esa literalidad que se reclama para reconocer, por ejemplo, el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes. En lo personal, vengo sosteniendo desde el día que se aprobó la ley, que en el vacío, en esta exclusión, entre comillas, y eso es discutible, los niños hoy día, las niños y niños menores de 14 años, pueden seguir utilizando las herramientas de la ley 17344 y la 4808, y voy a volver a eso
enseguida. Y por lo tanto, en este sentido, creo que para garantizar los avances que Chile está teniendo y ponerlos a dialogar con los estándares internacionales, es clave el rol de la función jurisdiccional con perspectiva de género, ¿ya? Y en eso me parece notable las primeras sentencias de enero de este año en materia de solicitudes de menores. Hay algunas ahí que representan algunos retrocesos en temas de interés superior, pero en general, al parecer, tenemos un ambiente propicio para que la jurisprudencia haga este ejercicio ya de garantizar a partir de relevar esta función jurisdiccional. Dos temas que me preocupan, y sé que ya estoy más o menos en el tiempo, así que voy a tratar de andar más rápido. Lo tengo claro, así que no me mire Rodrigo, le quedo debiendo los minutos. Creo que la discriminación y la violencia son dos temas claves, ¿ya? Y aquí sí que son importantes los estándares internacionales, porque yo creo que en esto, en Chile estamos al debe. Ya sabemos que la ley antidiscriminación, conocida como ley Zamudio o ley 20.609, es una ley que ha sido muy poco eficiente en la práctica, establece un agravante penal, pero no es una ley que vaya a solucionar situaciones graves de violencia a personas por su identidad de género, por ser personas trans, travestis, etcétera. Tampoco, por cierto, frente a situaciones de discriminación. Las estadísticas que hay en algunos estudios sobre las causales invocadas en la ley de discriminación prueban que efectivamente no ha sido una causal invocada y por lo tanto no ha sido una herramienta que permita decir las personas trans hoy día en Chile están muchísimo mejor gracias a la ley Zamudio, ¿ya? O han terminado los hechos de violencia. Y ni hablar cuando esa violencia termina en muerte, ¿ya? O en situaciones de bullying, que es algo muy frecuente, muy tristemente frecuente, en personas menores de 18 años. Y aquí yo creo que hay que mirar los estándares internacionales en un ejercicio interesante y desafío, además, sobre todo para la jurisprudencia, particularmente penal, que ha estado el tema tan de moda, las distintas aristas de los estándares internacionales / justicia penal en Chile, que son dos conceptos interesantes, yo los dejo ahí para que ustedes lo puedan ir leyendo mientras yo les explico. Esta idea de la discriminación por percepción, ya que ha venido desarrollando la Corte Interamericana en la opinión consultiva, ¿ya? Y la violencia por percepción, que es una idea que se desarrolla a partir de la anterior fundamentalmente, en este caso que Rodrigo mencionaba, el caso Azul Marín contra Perú, que se falla en marzo de este año, que es la primera sentencia del sistema interamericano que tiene que ver directamente con la afectación de derechos, en este caso la integridad física de Azul Marín, que en el momento que ocurren los hechos, año 2008, se identificaba a sí mismo como una persona gay. Ya hoy día se identifica como una persona trans femenina, una mujer trans. ¿Ya? Pero efectivamente fue aquella percepción de que era un hombre gay lo que genera las terribles situaciones de violencia sexual que la Corte Interamericana ha decretado, digamos, que constituyen tortura y una serie de otras vulneraciones de derechos. Entonces me parece que hay que mirar esos estándares, son avances importantes, y dado que el sentido además de este encuentro era mirar los avances globales, me pareció importante traerlo. Jurisprudencia chilena en materia de identidad de género, yo lo llamo así, el más acá y el más allá de la ley, porque efectivamente creo que ha habido un avance notable. Antes de la ley, ya incluso con los avances desde esa antigua jurisprudencia patologizante, y hay casos terribles, o terroríficos, si pudiéramos calificarlos así, de jurisprudencia con exigencias contrarias a la dignidad humana para reconocer la identidad, o a lo mejor ni siquiera en la partida, incluso solamente el nombre, en base a la ley 17344. Yo creo que hay ahí un avance notable. Lo mismo con hoy día la ley 21.120, pero insisto en esta lógica de que nuestra jurisprudencia, en esta perspectiva ampliada, si pudiéramos llamarla, y ya no voy a extenderme por el tiempo, pero pensando, por ejemplo, en el reconocimiento del derecho a la identidad de género como derecho implícito, que ha reforzado el Tribunal Constitucional en una sentencia del 4 de junio de este año, ¿ya? O las distintas materias en que por vía de protección las Cortes de Apelaciones y la Suprema se han pronunciado reconociendo el derecho a la identidad de género en contextos tan distintos como el reclamo de una niña frente a una clínica, por ejemplo, para que se le trate con su nombre y su expresión de género conforme como la vivencia, o también el conocido caso de las ISAPRE, ¿cierto? Un caso relativamente reciente. Creo que tenemos un ambiente, si se quiere, normativo, jurisprudencial, favorable, que tiene que hacer o puede permitir, sumado a los estándares internacionales, ir avanzando incluso más allá de aquellas falencias que pueda tener la ley 21.120. Y el ejemplo muy concreto es, como lo digo ahí,
el que a partir de esto creo que se puede afirmar hoy que los niños menores de 14 años tienen su derecho intacto a usar la normativa, a usar los estándares internacionales para obtener el reconocimiento de su identidad de género. Y cierro con esos desafíos, y es esta la última lámina, lo puse en estos términos de mi preocupación por el avance y los retrocesos. Creo que estamos avanzando, pero falta mucho, mucho, en educación, en un cambio social, en una participación de toda la sociedad, en involucrarnos en esto y no ver que los temas de las diversidades o de la LGTBIQ son los temas ajenos a nosotros. ¿Ya? Creo que todavía persiste esa idea de ajenidad de la otredad, cuando habla, sí, las personas de las diversidades sexuales, es como si están en otro lugar, están en otra parte, es un tema que a mí no me compete, que por lo demás creo que es la misma lógica que nos ocurre en muchos casos con los pueblos originarios. Entonces creo que ahí hay un desafío, y ese desafío va combinado con el gran desafío en no retroceder, en que no aumente la discriminación y no aumente la violencia. Y traje esa lámina, que es una lámina que se publicó por una organización, no sé si aquí alguien está de esa organización, cuando estábamos en el medio del estallido social, esto debe haber sido noviembre del 2019, justamente para reclamar que los gritos transfóbicos que se usaban, o sea, que los gritos que se usaban en el contexto de la movilización tenían un carácter transfóbico, ¿ya? Y entonces, claro, estos gritos, ¿ya?, que la gente emite en su derecho a la manifestación pacífica, etcétera, etcétera, a veces no pensamos que pueden ser atentatorios a la dignidad de personas. Y entonces me parece que ahí hay un desafío que tiene que ver con esto de la educación, del cambio, etcétera. Y mil perdones, sobre todo a Claudia y Yanira, si me extendí, así es que nada, muchas gracias por el tiempo y estaré disponible si luego hay alguna pregunta. Muchas gracias, profesora. Muy interesante su presentación. Tomé nota de todo lo que pude, así que voy a tener que revisar la grabación después, pero efectivamente yo comparto mucho sus planteamientos. En el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile igual hemos trabajado esta necesidad de pensar un poco más allá, ¿cierto? Tenemos unos desafíos que son normativos, que está bien, reconocer estas últimas leyes como avances corresponde, pero de que ahí los problemas están solucionados efectiva y finalmente es una aseveración en la cual no podemos estar ahora tan cómodos, ¿cierto? Entonces, agradecerle su presentación, también recordarle a todas las personas que están en este conversatorio que puedan, por favor, dejar sus comentarios y preguntas en el chat si así lo desean. Imagino que querrán profundizar, comentar, expresarse también, súper válido en los márgenes del respeto, ¿cierto? Así que siéntanse convocados para aquello. Ahora le damos la palabra a la profesora Claudia Iriarte. Ella es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad, para que nos pueda comentar su perspectiva respecto a la perspectiva de género LGBT con enfoque de derechos humanos. Hola, bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Un gusto nuevamente estar aquí en las actividades del Centro de Derechos Humanos. Saludo especialmente a mis copanelistas, Jimena y Yanira, con quien siempre es un gusto escucharlas y compartir este tipo de temas. Bueno, específicamente, bueno, no traigo PPT, así que de eso nos salvamos, de que se nos caiga o la torpeza mía en materia tecnológica. Pero bueno, el tema que hoy día he decidido abordar en este, como dijo Jimena, en este amplio propuesta que nos hizo el Centro de Derechos Humanos, es la idea de la familia como base de discriminación de las personas LGTBI, entre otras a propósito de lo que han sido los fallos que han surgido, un fallo en particular, recientemente en el mes de junio, que por primera vez, o sea, no tan por primera vez porque hay otro anterior respecto de dos padres de un niño, pero aquí sí en una acción netamente dentro del ordenamiento jurídico y procesal chileno reconoce el derecho a la filiación determinada respecto de dos madres. Fallo que fue muy comentado e incluso por los sectores más conservadores, muy criticado. Hubo de hecho intercambio por redes sociales, en los diarios, especialmente en los diarios más conservadores. Este fue un tema y una mirada, salieron cartas al director. Entonces, quiero un poco a partir de este debate hacer una mirada sobre justamente los desafíos que nos pone
la realidad concreta de las personas LGTBI en el orden institucional y en el debate jurisprudencial en particular, y en las propuestas de cambio legal que llevan algún tiempo tramitándose en los tribunales y que han demorado bastante, y que un poco qué van a significar en este proceso de cambio que ya algo nos mostró la profesora Gauché, justamente respecto a la legislación y modificación respecto a personas trans y temas de no discriminación. Bueno, como yo decía, ahora en junio de este año, en un juicio de demanda reclamación de filiación, en representación del hijo, una persona que tenía una relación, que tiene una relación de familia, de pareja, que incluso han firmado un acuerdo de unión civil, demanda a su persona contrayente del acuerdo de unión civil por maternidad respecto del hijo común que ambas tienen. Y finalmente esta demanda es acogida por el tribunal, que fue el segundo tribunal de familia de Santiago, reconociendo, como digo, la posibilidad que en este caso este niño tenga y determina que es hijo, o sea, es la posibilidad de filiación de una madre y de una madre, ¿no? Ahora, esta misma familia había anteriormente intentado obtener este derecho y reconocimiento a través de un recurso de protección en contra del registro civil por no admitirle el reconocimiento y la inscripción y el vínculo de filiación de la madre no biológica o que no parió, digamos, por decirlo específicamente, a ese niño, que no se embarazó también. Y en ese fallo había sido rechazado, y la tesis fundamental que esgrimió el registro civil y que acogió la Corte en este caso, fue que en Chile no existía el modelo padre-padre, madre-madre, y por lo tanto, como no era admisible, o no había en nuestra legislación esa regulación, no era admisible este caso, y que la maternidad ya estaba probada a través de, y establecida respecto de la madre por el certificado de parto, y que por lo demás entonces en virtud de aquello se le reconocían todos los derechos de reconocimiento, integración de familia, de identidad, de pertenencia a este niño. Ahora, entre medio de ambas situaciones hubo un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que si bien no, y también fue un recurso de protección en contra del registro civil, si bien no acogió, pero hubo ya un voto de minoría, y en ese voto de minoría justamente la jueza, al igual que lo que establece, en este caso la ministra, perdón, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al igual que lo que establece la jueza en el segundo juzgado de familia hoy día en Santiago, recurre fundamentalmente al derecho internacional, en la misma línea que nos ha propuesto respecto de analizar la legislación chilena en materia de personas trans, la profesora Gauché, respecto del derecho internacional de los derechos humanos y particularmente los estándares. Aquí existe un desarrollo que fundamentalmente tiene que ver con el instrumental general de derechos humanos, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema interamericano, sin perjuicio que por la vía de las opiniones consultivas y de la propia Corte, yo diría que el sistema interamericano ha tenido un desarrollo, si ustedes quieren, más completo y con más desarrollo de estándares, pero también el sistema de Naciones Unidas tiene cosas interesantes, entre otros Yakarta, que si bien no logra configurar propiamente tal una convención, pero por lo menos ya nos entrega una serie de instrumental en el derecho internacional que nos da un marco. Pero además la CIDAW, y quiero traerla a colación, porque justamente creo que aquí hay un elemento central que tiene que ver con la mirada, que es donde además quiero llegar, de este orden y de este orden social sexual que se estructura a partir de un modelo de subordinación, fundamentalmente de las mujeres, y por esa vía establece un modelo de subordinación respecto de, llamémosle, aunque el concepto no es muy feliz, pero de las personas de la disidencia sexual o personas LGTBI. Pero ocupo expresamente el término de disidencia porque creo que justamente en ese elemento de romper con el modelo binario es porque el sistema interesa el control finalmente y lo hace a través del orden familiar. Pero vuelvo a lo que estaba. Tanto la sentencia de ahora, como digo, como el voto de minoría de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso,
así, disculpe, pero mi celular que creí que lo había puesto en el... No, ahora sí está, lo silencié. Bueno, el hecho es que, como decía, todos estos fallos recurren al sistema, a la distinta legislación que comprende y los estándares más bien internacional del sistema internacional de derechos humanos para establecer una serie de considerandos que son los que efectivamente permiten interpretar la legislación chilena y en definitiva establecer el derecho a una a un modelo, como dice el registro civil, madre-madre, padre-padre. Y fundamentalmente es la idea de la protección a la familia, el derecho del niño o niña y adolescentes, obviamente, a la convivencia familiar, el derecho a la identidad, ¿ya? La idea fundamentalmente de la igualdad y no discriminación, y el interés superior del niño. Son los elementos que conjugan finalmente para interpretar la legislación chilena, legislación que bajo ninguna perspectiva prohíbe y eso lo dice expresamente la jueza en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, no prohíbe bajo ninguna circunstancia modelos de familia que puedan tener dos madres o dos padres en un modelo binario, digamos, de padre-madre, tal cual lo definía la profesora Gauché. Y entonces, por lo tanto, al no estar prohibido en una interpretación del derecho internacional, podemos ampliarla de modo que, en definitiva, la legislación sí permita un modelo de abrir filiación determinada respecto de dos madres y dos padres, ¿ya? Pero esta interpretación, en definitiva, que puede ser muy avanzada y no me cabe duda que este fallo reciente y ya el voto de minoría anterior es un avance sustancial respecto a los derechos de las personas, en este caso de la filiación lesboparental o gay parental, digamos, pero no abarca o no permite abordarlo desde una mirada, si ustedes quieren, de la diversidad que nos plantea una realidad, como hemos planteado, de personas LGTBI, que es, y todavía está en un modelo de ciertas normas que se abren a particularidades, y no está, porque obviamente como es un proceso interpretativo, interpreta con las herramientas que hay, que todavía se mueve, a pesar de todos los avances en derecho internacional, en un modelo, si ustedes quieren, de extensión o reinterpretación del binarismo, de modo de ampliarlo en ciertos aspectos a determinados sujetos o realidades específicas, ¿ya? Ahora, hay, junto con esta interpretación y estas normas que son, perdón, estas sentencias que las traigo a colación porque son lo más nuevo que hay, tienen pocos meses de dictada, incluso salió un fallo recientemente de la Corte que ratifica una antigua sentencia que permite el reconocimiento de un modelo de paternidad padre-padre, a propósito de padres que habían adoptado justamente hijos ya fuera de Chile, y se reconoce ese derecho porque hay otro estado que había reconocido el derecho de adopción por parte de dos padres, en este caso. Pero entonces, junto con estos avances en materia, a partir de la jurisprudencia en los tribunales nacionales, hay alguna legislación que ha ido poniendo un avance en una mirada sobre lo que es la configuración y constitución de modelos que recojan, particularmente en el orden familiar, situaciones diversas a las que tradicionalmente establece nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Es así como son las leyes que ya se han hecho mención, fundamentalmente en lo que se refiere a la legislación sobre no discriminación, que es una ley, comparto la opinión de la profesora Gauché, con miles de bemoles, y creo que poco aporte, o sea, es un aporte sin duda, el solo que se dicte, pero es tan complejo que finalmente termina siendo... ¿Cuál es el problema de este tipo de legislación? Que discursivamente se dice, pero tenemos un avance, existe legislación, y el problema es que en la práctica es compleja, entonces finalmente no sé cuán sustancial es el avance y a veces traba. ¿Ya? Yo recuerdo las primeras legislaciones sobre violencia de género, y incluso la actual ley que existe, violencia de género,
como circunscribe fundamentalmente a temas de violencia intrafamiliar, es muy compleja respecto de de muchas otras situaciones de violencia de género que se dan, y es parte del debate, por ejemplo, a propósito de la situación que ocurrió en Villa del Mar. Bueno, pero volviendo al tema que nos convoca, específicamente, ya hice la mención a la llamada ley Zamudio, o ley de la no discriminación, la propia ley que analizó la profesora Gauché, sobre reconocimiento de derechos de personas trans, identidad, particularmente de género. Pero, por ejemplo, esa ley tiene un grave problema en materia de referencia familiar, porque justamente establece que las personas que deciden asumir una identidad de género distinta a la que estaba asignada, en caso de estar casada, necesariamente tiene que disolverse el matrimonio. Porque se entiende que incluso la ley lo establece así, establece un procedimiento especial. Allí no cabe el trámite administrativo, sino que hay que ir expresamente a los tribunales, quien primeramente tiene que declarar el fin, poner término a esa relación matrimonial, establecer los derechos eventuales patrimoniales entre los excónyuges, las relaciones y los vínculos eventualmente filiativos en el sentido de los derechos y deberes, y posteriormente puede entrar a declarar entonces la solicitud de identidad basada en el derecho a la identidad de género de la persona que lo ha presentado, ¿ya? Esto yo recuerdo que lo hemos discutido con la profesora Lorena Lorca de nuestra facultad, que dirige justamente una clínica jurídica en este tema, y ella es muy crítica a esta legislación y ya ha intentado buscar mecanismos, pero ahí ha sido más complejo de cómo abordar y enfrentar una temática o los límites que pone la ley en esta materia. No así respecto a lo que planteaba la profesora Gauché, justamente respecto de niñas y niños bajo 14 años, porque ella efectivamente ha ido y en esa clínica se desarrolló una estrategia para poder abordar justamente la posibilidad de que los niños y niñas menores de 14 años pudieran hacer una demanda, obviamente a través de sus padres o de representantes legales. Pero bueno, con esto quiero solamente poner el acento de ciertas situaciones que, si bien ha habido una legislación que ha sido interesante, pero sin duda tiene severas limitaciones. Y los proyectos de ley que están presentados y que están avanzando con una lentitud increíble, que se refiere fundamentalmente al reconocimiento del derecho a matrimonio para personas con opción sexual distinta al modelo binario, y en esa perspectiva entonces sería la legislación que modificaría o que vendría a resolver la problemática del reconocimiento de filiación ya homoparental, que permitiría superar el debate que ha implicado esta legislación o esta interpretación, que es el único mecanismo que hasta ahora existe de los fallos que he mencionado. Pero ¿cuál es el punto de todo este avance legislativo o interpretativo jurisprudencial o de las leyes que ya existen o los proyectos de ley? Que si bien, sin duda que significa un avance y una reconsideración, pero no abordan a la familia y al modelo y a la estructuración del modelo de familia que está establecido en nuestra institucionalidad. Y creo que allí es donde se consagra y se establecen las bases que significa un modelo de discriminación, en definitiva, que afecta a toda la institucionalidad y en definitiva que hace que se sistematice o se siga estando presente situaciones de discriminación, personas LGTBI, más allá de los cambios que hay o que pudieran haber con estas nuevas leyes que se están tramitando, ¿ya? Y en esto quiero recoger un elemento que por lo demás lo ha trabajado especialmente en la teoría feminista, a propósito de lo que es el modelo del orden social sexual que se constituye en los albores de la modernidad, previo a esta incluso, y que es la que configura el modelo de dominación en la estructuración del sistema sexogénero, que se estructura básicamente a partir de un orden social que implica ya en el siglo XVII y XVIII una reconfiguración del orden familiar que va a significar eliminar toda función económica de la familia y también ir modificando los elementos que significan sacar los elementos políticos del orden familiar. Ahora,
Respecto del cambio económico, es fundamental porque en ese periodo se va a producir la división entre lo que es el trabajo productivo económico que se transa en el mercado y, y toda la economía reproductiva que va a quedar circunscrita a la familia. Y que en el proceso de configuración del orden de la modernidad que se expresa en el orden del constitucionalismo y del orden social, político, estatal en definitiva que tenemos a partir de fines del XVIII y del XIX en adelante, se va a expresar en una esfera pública donde se ejercitan los derechos, en una esfera privada donde se viven las relaciones justamente privadas de los sujetos, que básicamente va a estar constituida por la esfera del mercado o esfera económica, donde se dan todas las relaciones reguladas fundamentalmente por los códigos civiles de comercio, los llamados códigos racionalistas, lo fundamental, y un área que yo me atrevería a decir que es más pequeña, no por el nivel de relaciones, que son muy importantes, porque son todas las relaciones privadas familiares, pero que tienen menos peso en la propia institucionalidad, a diferencia de todo el Código Civil, si ustedes piensan en la legislación civil, comercial y los códigos de procedimiento respectivos, la regulación de las relaciones familiares está bastante más limitada, es más pequeña. Y no solo está más limitada y más pequeña, sino que prácticamente fue inmodificada o no modificada desde lo que era el modelo incluso del antiguo régimen. Porque si bien la familia en este proceso pierde el contenido económico que ya señalé, y pierde además su carácter político, porque la configuración del Estado ya no es un Estado patriarcal ni patrimonial, sino es un Estado que se basa en el pacto y que se constituye sobre la idea de iguales, pero en unos iguales que son determinados ciudadanos que tienen derechos de igualdad, y el resto están fuera del sistema de ciudadanía. ¿Y quiénes quedan fuera del sistema de ciudadanía? Justamente, fundamentalmente las mujeres, ¿ya? Las personas con pocos recursos, hay un tema de clase allí en exclusión, los iletrados, los discapacitados, bueno, etcétera. Y en ese proceso, si bien la ciudadanía se va extendiendo, pero es meramente formal, y no toca justamente este modelo de construcción, básicamente en el orden familiar, que queda, como digo, pasa prácticamente sin solución de continuidad desde la legislación del antiguo régimen, básicamente la legislación que viene del derecho canónico, y se instala en una vinculación incluso con una recepción muy importante, un derecho romano, transformado por el derecho canónico, claro está, en la idea de una institución absolutamente jerarquizada, verticalizada. No, allí no hay modelos democráticos, todas las patrias, las potestades, digamos, que quedan expresados en el pater familias que hace la jefatura. Ya, veo que me quedan 4 minutos, sí, estoy casi terminando, Rodrigo. Gracias. Como digo, la jefatura y no solo, y toda la potestad que ejerce, y por lo tanto, pero la familia, además de esta institución no democrática y verticalizada y jerarquizada, es el espacio donde se produce y donde se da todo el modelo de reproducción y control de este orden social sexual, donde además son las mujeres quienes en el orden social sexual, en la esfera privada, tienen asignado la labor de reproducción y el modelo controla a través del orden familiar, controla y se asegura de que efectivamente se siga cumpliendo con el rol de reproducción, y de reproducción que tiene que ver con ni más ni menos que reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces hay una apropiación de la labor de reproducción, del trabajo de reproducción de las mujeres, y un control. ¿Qué tiene que ver esto con las personas LGTBI? Justamente, y es fundamental. Por eso es que en esta realidad y en esta institucionalidad, justamente todos aquellos que ponen en jaque, ponen en cuestionamiento, y en ese sentido recojo la palabra disidencia, ¿ya? Pretenden alterar, cuestionar, criticar desde una conducta sexual diversa este orden social sexual, obviamente el sistema se encarga de controlarlo. Y crea una institucionalidad directamente normativa, o a veces a través de la interpretación, de la aplicación, pero yo diría que fundamentalmente desde la configuración de principios. Incluso por eso es que esta concepción familiar no es solo una familia en un sentido de vínculos de parentesco, sino es una familia que se estructura fundamentalmente a través de la idea del matrimonio,
que le da además un carácter de legitimidad a determinado orden familiar, y todo aquello que sale de ese orden familiar queda fuera y criticado. Y por eso es que hay una serie de conductas que son expresamente sancionadas, incluso como delitos penales, en la ruptura de este orden familiar. Ahora, es cierto que esto se ha ido, llamémosle, ablandando, podría ser la expresión, o se ha ido haciendo menos complejo, y esta legislación ha entrado en cierta crisis a medida en particular de ciertas modificaciones sobre la base de los derechos de, yo diría, las mujeres y de ciertas personas LGTBI, fundamentalmente en lo que se refiere a despenalizar, pero aún existen todavía sanciones penales. Piensen ustedes que recién ahora se está discutiendo que la causal vinculada a homosexualidad no sea una causal para demandar por divorcio, por ejemplo, porque penaliza esa situación civilmente, pero está castigada desde el punto de vista civil. Bueno, lo que quiero decir con esto es que aquí hay un conjunto de principios y estructuración de una lógica y de un orden jurídico finalmente, que a pesar de todos estos cambios y de todas estas reformas, desde la institucionalidad de la familia en general, pero en particular de esta legislación que se ve como modernizadora, pero en tanto no cuestiona este orden social sexual expresado en la familia, las realidades de discriminación se van a mantener. Y por eso es que finalmente siempre se nos termina colando, incluso más allá del contenido, llamémosle conceptual de la norma, como puede ser la ley de identidad de género, que incluso muchos conceptos son criticables, pero incluso en aquellos conceptos que sí es acertado, cuando viene la interpretación, el sistema se nos desarma, porque la lógica interpretativa tiene que ver con este orden social sexual que a mi juicio está establecido fundamentalmente a partir del modelo familiar, que es más largo analizar. Obviamente aquí teníamos un tiempo que además sé que me estoy extendiendo, que ya pasé mis 4 minutos, pero bueno, pero por allí va. Entonces lo que quiero decir con esto es que toda esta reforma, estas sentencias, todo este aporte, esta transformación, sin duda es importante, pero creo que el paso tiene que ser más copérnico, más bien, más fundamental en el sentido de mirar. Y ahí creo que hay poco debate, y creo que la academia ahí tiene un rol fundamental. También el movimiento de construcción desde los derechos de los sujetos en general, pero particularmente en lo que se refiere a temas de diversidad sexual en un sentido muy genérico, muy amplio, de todos diversos, digamos. Creo que ahí hay que poner un acento importante de mirar y debatir y construir una mirada que nos permita ir superando estos modelos de dominación que finalmente nos construyen, y a pesar de los cambios, tienden a la mantención y a la permanencia del modelo y por lo tanto de la discriminación. Eso es lo que quería aportarles, les agradezco mucho y bueno, dejo para abierto si alguien quiere plantear o alguna pregunta hacia el final de o comentario. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a usted, profesora. Me pareció de alto interés su planteamiento. Creo que reflexionar en torno a la relación entre los y las sujetas políticas y cómo se ven reflejados o excluidos por las instituciones, que una de ellas, cierto, es la familia, el matrimonio, creo que es fundamental desde lo que es como llama una teoría jurídica, que desde lo más como vertebral de la construcción jurídica de nuestro ordenamiento. Yo creo que eso efectivamente es una cuestión que está al debe y que no puede ser una cuestión, como ya por así decirlo, más contestataria a partir de solamente ciertos fallos o ciertos pronunciamientos, ciertos hechos, sino que tenemos que reflexionar en torno a cómo el derecho es una herramienta que tiene género, que va en favor efectivamente de un patrón masculino cis heterosexual, y que ese es el sujeto jurídico que le interesa, ¿cierto? Entonces ampliar eso desde la teoría del derecho me parece una perspectiva súper interesante, y creo que efectivamente hay mucho por hacer en ese sentido. Creo que estos espacios igual aportan un poco a ese desafío. Así que vuelvo a agradecer, y ahora vamos con la última exposición de la profesora Yanira Zúñiga. Yo voy a partir diciendo que tengo una absoluta coincidencia con el enfoque de Claudia Iriarte. De hecho, yo misma tengo publicado un paper hace un par de años que hace la misma reflexión, ¿no? Como la cuestión de los cuerpos subordinados, ¿no? para trazar una
un espectro mucho más amplio, ¿no? Que incluye también, por supuesto, a las mujeres, o incluso a otros cuerpos, como podrían ser las personas en situación de discapacidad, tiene o remite siempre como dispositivo de reproducción simbólico y material a la familia, ¿no? Y esto está muy tematizado fuera del derecho y poco visto, ¿no? Por lo tanto felicito también a Claudia por ponerlo de relieve aquí, ¿no? Por lo tanto ahí hay un área estratégica en la que hay que avanzar. Yo hago esta prevención para decir que lo que yo les voy a proponer como enfoque no pretende ser una alternativa, por lo mismo que acabo ya de decir de lo que ha propuesto Claudia, sino más bien un enfoque complementario, y yo diría que tiene elementos estratégicos, ¿no? Cómo pensar esto, cómo ayudar a un desarrollo tanto doctrinal, conceptual, ofrecer quizás otros insumos para el litigio, otra manera de pensar el asunto, porque al final lo que ocurre en el caso en general de los grupos en situación de desventaja, y aquí estamos en un espectro de grupos, y creo que ese es incluso el nombre de estos diálogos o de estos encuentros, ¿no? Pensarlo en esos términos, es que la estrategia es parte importante de la cuestión, ¿no? Justamente porque no se dominan los esquemas cognitivos ni los dispositivos de poder materiales, entonces muchas veces se hace a través de la subversión, ¿no? Y en esa línea va mi propuesta, y por supuesto muy complementaria con lo que se ha dicho antes. Lo que yo quiero mostrarles en esta primera lámina es que hay una serie de cuestiones, ¿no? De preguntas que yo no voy a resolver, por supuesto, aquí todas, pero lo que quiero mostrar es que esas preguntas están adquiriendo notoriedad en el último tiempo, y sobre todo se están planteando como cuestiones de derecho, ¿no? Antes se desinscribían de esto y se veían como otra cosa, y entonces la pensábamos como cuestiones que no podíamos hacer, o cuestiones en las que las decisiones estaban normalmente entregadas a otras personas. Muchas de esas personas ni siquiera son necesariamente integrantes del sistema jurídico, sino habitualmente integrantes de los dispositivos del sistema de salud, ¿no? Estoy hablando de profesionales de salud, etcétera, ¿no? Y entonces lo que hemos cambiado también es una comprensión social que va jalando al sistema jurídico a tener que replantearse espacios que hasta ahora, y este sería mi punto, espacios, y es la tesis que voy a desarrollar, que hasta ahora habían sido pensados como cuestiones en las que estos espacios de sexualidad y de reproducción, en las que imperaba más bien una lógica de control y no una lógica de autonomía. Y claro, no es necesario tener una visión liberal de los derechos para entender que si no le reconocemos a alguien su carácter de agente moral, no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y como esa es la lógica social que ha dominado, como he dicho, estas dos esferas que aparecen vinculadas a este tipo de discusiones, no hay que sorprenderse entonces, ¿no? Que lo que estemos haciendo ahora es un ejercicio contracultural, no solo un ejercicio jurídico, estamos utilizando las normas jurídicas para hacer un ejercicio contracultural. Pero por supuesto que hay mucha inercia, ¿no? Y por eso nos encontramos con el panorama que tenemos enfrente. Yo no pretendo hacer un estado de la cuestión exhaustiva porque eso me requeriría mucho más tiempo, pero unos pequeños datos que a lo mejor también nos sirven para entender la necesidad de proyectar lo que estamos discutiendo hoy día también a la discusión constitucional. Primero, la Constitución no contiene ninguna norma que nos hable de la sexualidad y de la procreación, ¿no? Que nos reconozca esos espacios primero como espacios eminentemente humanos, que esta es la lógica de los derechos, ¿no? Los derechos son, por definición, intereses, en la lógica contractualista clásica, vinculados a la naturaleza humana, y esto que parece que es parte de la naturaleza humana, porque si no, ni siquiera podríamos mantener la especie humana, si no nos reprodujéramos, no ha sido, en cambio, concebido como un derecho, ¿no? No existen casi normas que aborden, y las pocas que hay, que ya tanto Jimena como Claudia se han referido a los desarrollos que además son muy recientes, son desarrollos que van salpicando, no necesariamente de manera coherente, no asumiendo presupuestos
que aglutinen una sola mirada en el sistema jurídico, sino más bien en este ejercicio que autores como Foucault dirían son de acción y reacción, ¿no? De una demanda y una resistencia. Eso es lo que tenemos. Y la gran cantidad de estas normas han estado desarrolladas en el plano de reglas administrativas, esto que ahora empezamos a llamar los derechos sexuales y reproductivos. Pero fíjense lo que intento mostrarles con 3 ejemplos muy, muy sencillos, es que todavía está muy presente esa lógica de control en distintos espacios de esas dimensiones de la sexualidad y de la procreación de las personas. Lo que tienen ahora es, en primer lugar, es la actual redacción del artículo 18 del Código Sanitario, que fue reformado por la ley 21.155 relativa a la lactancia y el amamantamiento, que además reformó e incluyó una, yo diría, categoría sospechosa, aunque es una cuestión que todavía hay cierta discrepancia, el de lactancia y amamantamiento también en la llamada ley Zamudio, la 20.609. Esto último, por supuesto, muy bien, ¿no? Felicitémonos de ese avance que se haya incluido, pero al mismo tiempo nos entrega esta otra norma, ¿no? Y nos dice, mire, el derecho preferente del hijo a ser amamantado directamente por su madre, salvo que por indicación médica o decisión de la madre se resuelva lo contrario. Antes decía una cosa incluso más radical, decía ese 18 que la leche materna era propiedad del hijo, ¿no? Ahora dice la leche materna tiene como uso prioritario la alimentación en beneficio de él o los lactantes, que sean sus hijos biológicos. Esto deja fuera una serie de tradiciones culturales de las madres, ¿no? Que amamantaban a otros hijos, ¿no? Y los juridifica, y además los juridifica en algo que yo, tomando prestada las expresiones de una feminista francesa, he puesto en varios papers, que es una suerte de ideología de la maternidad, ¿no? Entonces esta es una buena norma que nos muestra cómo avanzamos un poquito, pero luego nos devolvemos en la misma ley, ¿no? A reflotar esto, ¿no? De la idea de la maternidad como cuidado, etcétera, ¿no? Y que va construyendo también una noción de roles al interior del hogar. Y normas que son, creo, conocidas, pero no por eso debieran dejar de preocuparnos, como el artículo 365 del Código Penal, que sanciona una hipótesis de sodomía consentida, que nos habla de esta idea de la regulación, ¿no? Y de la patologización, y de la sentencia en que se pronunció el Tribunal Constitucional hace algunos años, que entendió que esta norma era compatible con el principio de igualdad de la Constitución, nos habla de cómo es la misma comprensión de los tribunales está esa idea, ¿no? De que hay una especie de perversión, de que hay algo que, aunque no se utilizan esas palabras, porque hoy día estamos también en un lenguaje que no es el que teníamos, yo diría durante la primera mitad del siglo XX, en que si alguien tenía un prejuicio trans, homofóbico, lo decía con todas sus letras. Hoy día eso está encubierto, ¿no? En un discurso que no es capaz de reconocer y por lo tanto nos obliga a quienes trabajamos del derecho a tener una mirada mucho más social de esos discursos jurídicos para tratar de identificar lo que está detrás, ¿no? Aquello que resulta camuflado por lógicas que se presentan como técnicas pero que finalmente no lo son. Y una norma que ha estado discutiéndose, que está en el plano también de un proyecto de ley, ¿no? El artículo 128 del Código Civil, que también establece un trato diferenciado en esta materia respecto de los hombres y de las mujeres, a propósito de la posibilidad de contraer otro matrimonio. Lo que quiero mostrarles, y no voy a pasar por cada norma, pero es la idea que quiero trasladar, es que en esto que hemos llamado derechos sexuales y reproductivos, que como he dicho, no están consagrados en la Constitución chilena, pero entendemos, casi yo diría más porque tenemos convicciones morales sobre el problema, más que desarrollo jurídico interno, si estamos pensando que el desarrollo jurídico por definición tiene que ser explícito, cosa que por supuesto nos da mucho más certeza, que hayan reglas y que no le dejemos entregado esto a que nos toque un buen tribunal, ¿no? Al estilo del segundo juzgado de familia de Santiago. Por razones también de certeza jurídica, de igualdad, etcétera, es importante el desarrollo de una legislación.
Pero volviendo a mi punto, estamos hablando de derechos que son muy, muy nuevos, del último tercio del siglo XX, que se han ido construyendo, si lo miramos bien, y después si quieren les comparto esta lámina, que por cierto no es ninguna, tampoco no es ninguna originalidad desde el punto de vista del enfoque, se empiezan a concentrar en las personas, en las primeras discusiones, en las cuestiones de reproducción, muy ligadas a las cuestiones de control de natalidad en la década del 70, abriéndose luego, como empezamos a ver en Beijing 1995, ya cambiando el enfoque con una orientación mucho más fuerte de carácter de género, con compromisos más importantes, no solo con reconocerle a las mujeres la igualdad de derechos en el plano de la procreación, sino introduciendo, como ya lo había hecho el Cairo, las cuestiones de redistribución de cuidados, ¿no? Hasta ejercicios mucho más recientes en que se abre el espectro, ¿no? Y entramos más a las cuestiones relativas a la sexualidad. De hecho, es raro que hablemos de derechos sexuales y reproductivos porque cronológicamente esa manera de expresar la categoría no da cuenta de las preocupaciones. De hecho, empezamos primero a hablar de los derechos procreativos y más recientemente a hablar de los derechos sexuales, ¿no? Y entonces en el último tiempo, y entremezclado, y seguramente me faltan cosas, tenemos entonces la comprensión de la violencia con una dimensión fuerte en el plano sexual, incluso con regulación de violencia a gran escala, como la que aparece como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma. Es decir, es importante reconocer la violencia en su dimensión sexual porque correlativamente nos dice que tenemos entonces como personas derechos a determinar entonces los usos de nuestro cuerpo para efectos sexuales, ¿no? Y que cualquier conducta que sea contraria a eso es constitutiva entonces de violencia, cosa que parece muy obvia para nosotros, pero que no es un desarrollo desde la década del 90 en adelante y que, como ya se decía, todavía tiene mucho que avanzar para temas específicos. Y ya lo mencionaba Jimena, los principios de Yayakarta también son un hito, ¿no? Porque hacen entrar con fuerza y de la mano de los desarrollos de la teoría y de la movilización queer, las lógicas de las disidencias sexuales, ¿no? Como lógicas que son revolucionarias, porque ya no pensamos el sexo en una clave biológica que había sido la propuesta feminista habitual, ¿no? De la década de los 90, sino que pensamos el sexo como algo también construido. Entonces, en algún sentido, estos principios han diluido incluso la distinción sexo-género que estaba en las lógicas tradicionales del pensamiento feminista, ¿no? Entonces, ahí hay toda una revolución y que, por supuesto, tiene todas las repercusiones que dice Claudia, ¿no? Por eso es que nos amenaza tanto esto, porque lo que está es deconstruyendo toda la base en la que se sustenta el sistema sexo-género. Paso muy rápido por esto, ¿no? Solo para puntear algunas cosas que ustedes saben, ¿no? En el derecho chileno lo que hemos tenido es básicamente, para concentrarme en lo que ya yo no había dicho, es un desarrollo específico en el cuadro en verde de unas leyes que han abordado como parcelas, ¿no? Cada una por su lado y sin tener necesariamente sintonía entre ellas, una suerte de cuestiones. De la ley general, que es la única que trata con un grado de generalidad, pero con una serie de caballos de Troya al interior y solo con 4 artículos, para que veamos lo general que es la ley 20.418 sobre, en general, acceso a la información y acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva. Y las otras leyes que ya se mencionaron aquí, ¿no? La ley 20.830, que es la que crea la Guardia Unión Civil y que ha sido discutida recientemente justamente en alguno de estos, desde el punto de vista de algunas de sus reglas a las que voy a volver, en la jurisprudencia que ya se mencionaba, la ley 21.120, que por supuesto también mencionaba Jimena, y sus cruces con la llamada ley Zamudio, que es la ley 20.609. Lo interesante, y por qué me interesa, y ahora lo pongo más de relieve, desarrollar la idea de que lo que podemos tener son afectaciones de derechos sexuales y reproductivos, es en parte por la manera en que conceptualiza la discriminación la ley Zamudio. Si ustedes recordarán, la ley Zamudio no dice que hay discriminación cuando hay una diferenciación arbitraria. Esta es como la tesis respecto a la interpretación de la
cláusula que prohíbe la discriminación en la Constitución. La ley Zamudio es más exigente. Nos dice que discriminación es una distinción, exclusión o restricción que significa una privación, perturbación o amenaza de un derecho fundamental, ¿no? Y entonces, ahí va el lado estratégico de mi propuesta. Lo que yo intentaría sugerir, ¿no?, entre otras cosas, por supuesto esto es complementario a muchas otras cosas, es que lo que tenemos es, en muchos de estos casos, violaciones a derechos que tienen que ver con la gama de los derechos sexuales y reproductivos, y al mismo tiempo me parece interesante esta forma de plantear el problema porque visibiliza la autonomía conceptual que tienen estos derechos. No son necesariamente otros derechos que están más capturados por otras lógicas, son derechos que tienen sus propias lógicas, como he dicho, muy vinculadas a los desarrollos teóricos feministas y de la teoría y el activismo queer. Y eso nos pone también en un terreno que puede cerrar las lógicas de interpretación. ¿Cuáles son, diría, las lógicas de estos derechos, ¿no?, sin entrar en todo el detalle que merecería el asunto? Un ensamble, por eso yo digo que son derechos completos complejos, de dimensiones de autonomía, ¿no? Esto de la capacidad de decidir las personas, tanto su identidad de género como su orientación sexual y afectiva, como para qué usan en general sus cuerpos, no tanto la dimensión sexual como la dimensión procreativa, y dimensiones prestacionales, ¿no? Yo siento que a veces los análisis se enfocan mucho o en la primera parte o mucho en la segunda parte, y en realidad son las dos cuestiones. Y hay jurisprudencia que lo dice claramente, como el fallo Artavia Murillo en el sistema interamericano, que son las dos cosas las que están ahí superpuestas, ¿no? Por supuesto que hay dimensiones específicas como las que ya he reseñado, dimensiones relativas a la sexualidad, en elementos específicos, es decir, las leyes chilenas, las que mencioné, son dimensiones específicas de esos derechos. El amamantamiento, la posibilidad de constituir familia como una forma también de procrear, aunque sea por vía alternativa, la posibilidad de que la orientación sexual sea reconocida y no castigada, estigmatizada como algo que no es capaz de constituir un proyecto de vida similar al de las personas heterosexuales, es decir, todas son esas dimensiones específicas de esos derechos que se relacionan con otros derechos y se han ido reconstruyendo como derechos implícitos en el derecho comparado, con la privacidad, con las cláusulas generales de autonomía, en algunas constituciones libre desarrollo de la personalidad, por supuesto, todas las cláusulas de igualdad, con todas las limitaciones que tienen las cláusulas de igualdad, etc., ¿no? Y ojo, implican solo una vinculación eventual entre sexualidad y procreación, y esto es bien importante decirlo, porque la lógica de aproximación de las teorías conservadoras es que hay una vinculación necesaria, ¿no? Y esto lo vemos en las tesis conservadoras, o sea, la razón por la que se le niega, por ejemplo, a las parejas homosexuales su derecho a constituir familia es que usted no puede procrear de la misma manera que podría procrear una pareja heterosexual, y entonces se vincula la sexualidad con la procreación, en circunstancias que en todo el desarrollo de estos derechos está desvinculada, ¿no? En términos de los estándares e incluso en términos de su propia matriz, que no es, la teoría queer es esto, ¿no? La desvinculación de esas dos dimensiones, además de otra serie de cosas muy, muy importantes. Y para ir terminando, porque estoy en la hora, ya Claudia se refirió a esta sentencia al Tribunal Constitucional. Lo que a mí me interesa es poner de relieve la diferencia de aproximación sobre el mismo problema, ¿no? No solo por lo que ya mencionaba Claudia, porque obviamente hay un uso mucho más intensivo en las sentencias que hemos conocido en este último tiempo, la del segundo juzgado de familia, la del séptimo civil de Santiago en el año 2017 que reconoció copaternidad, o incluso en el requerimiento que se planteó ante el Tribunal Constitucional en este caso que dio origen a esta sentencia de este año. Claramente se construía la argumentación ante la carencia de normas internas a través de las normas internacionales. Entonces, claro, hay una dimensión del asunto que tiene que ver con el sempiterno problema de cómo introducimos los estándares internacionales en términos de constitucionalidad, en términos de convencionalidad, y no me voy a referir a esta cuestión porque esto da para un seminario por sí solo, ¿no? Pero hay una discrepancia ahí.
Pero la otra discrepancia, que es la más gruesa, es la ideológica, ¿no? A la que se refería Jimena con este guiño a cómo se ha ido tematizando la ideología de género. Es una distancia conservadora que se explicita en fallos como este, que además son fallos, no tengo la posibilidad siquiera de hacer la comparación entre el fallo de la jueza Rebolledo y este fallo, porque es evidente, ¿no? Este fallo es de una ramplonería del Tribunal Constitucional, ¿no? De una falta incluso de densidad lógica en el razonamiento, versus el otro fallo, que es una reconstrucción incluso de los problemas de las lagunas legales en el derecho. O sea, no solo una cuestión, o sea, hay una teoría potente puesta al servicio, por lo tanto no es un problema solo ideológico, sino que además vemos estas diferencias. Los fallos conservadores suelen ser mucho más pobres en términos técnicos, porque en realidad están sedimentados solo en una lógica de género, ¿no? Y los fallos de género normalmente suelen ser mucho más desarrollados en términos técnicos y entran a otros problemas como el uso de estándares, etcétera, etcétera. Para finalizar, lo que quiero mostrarles es que hay estándares en el sentido que ya creo que Jimena insinuaba, ¿no? Aquí voy a llamarlos simplemente criterios interpretativos para que lo veamos sin predeterminar la cuestión de su obligatoriedad o no, pero me interesa dar cuenta que existen sobre una serie de materias, ¿no? Y fueron pasados por alto, son normalmente pasados por alto en estos fallos, ¿no? Como la prohibición de estereotipos en roles familiares y principio del interés superior del niño, que obviamente inaugura con mucha fuerza el caso Atala, y bien sorprendente que el caso Atala contra Chile no haya tenido más repercusión de la esperada. En el mismo año Fornerón versus Argentina, un fallo más reciente, que ojo, no es sobre una pareja homosexual, sino una pareja heterosexual, pero circula sobre la misma idea, como construcción de roles de familia que están detrás de las exigencias, ¿no? Y cómo hay prohibición de estereotipos en la materia. Orientación sexual como categoría sospechosa, ¿no? Que lo inaugura también en el caso Atala, lo abre para identidad de género en esa misma sentencia, lo mantiene en otras sentencias como Floyd Freire versus Ecuador, diciendo, cosa que también había dicho la Corte en el caso Atala, que esto no solo se circunscribe a la cuestión de orden patrimonial, sino a todos los planes de vida de las personas, cosas que luego desarrolla también específicamente en esa última opinión consultiva que es también conocida en el sistema interamericano de hace poco tiempo atrás, ¿no? sobre identidad de género. Y sobre la concepción estereotipada de la familia, lo que nos estaba hablando también Claudia, también hay jurisprudencia, ¿no? Duque versus Colombia, el año 2016, y Artavia versus Murillo versus Costa Rica me interesa especialmente porque ahí, si bien el caso no es sobre una pareja homosexual, sino sobre una pareja heterosexual, nos está diciendo que todas las personas tienen derecho, sin distinción, a acceder a métodos de fertilización asistida, ¿no? Y a que se reconozca el vínculo de filiación derivada de los métodos de fertilización asistida, que es justamente una de las cuestiones que ha estado puesta en discusión en el último tiempo, ¿no? Específicamente en el caso que falló la jueza Rebolledo en el segundo juzgado de familia, esta era una de las cuestiones, ¿no? Cómo la ley reconstruye para esas parejas cuyo única forma, ¿no? de acceder a la procreación requiere en principio algún grado de filiación que no va a ser la clásica biológica, sino una alternativa como la de reproducción asistida, como ahí se produce un quiebre en la posibilidad de formar familia, ¿no? Y entonces claramente, por último, para darme un gusto simplemente con la tesis de lo que ya mencionaba, en estas columnas, fíjense que hay una absoluta continuidad y eso uno lo ve, y lo que quiero es corroborar mi argumento que esta no es una discusión técnica, esta es una discusión ideológica, porque claro, ustedes tienen a Hernán Corral hablando en el 2015 contra la ley de unión civil, y el mismo Hernán Corral que ahora no habla en esos mismos términos, sino que nos habla de activismo judicial, ¿no? Lo que yo diría es, de nuevo, no hay que perder el foco de las discusiones, ¿no? Esas categorías que se ponen están al servicio de una discusión mayor, que es una discusión ideológica.
Lo que ocurre, por supuesto, quienes estamos en la otra posición también tenemos una posición ideológica, yo no lo escondería, ¿no? Yo soy claramente feminista. El punto es que las posiciones ideológicas quedan también fraguadas en las normas jurídicas, y la cuestión es que hoy día las normas jurídicas tienen otra posición ideológica, de mayor compromiso con la libertad de los sujetos, con el reconocimiento de sus distintos proyectos de vida, y claramente con una prohibición de discriminación con una serie de causales, sexo, género, orientación sexual, etcétera, que aparecen ya caracterizadas como categorías sospechosas, y eso impone desde obligaciones estatales del Estado de prohibición, prevención, etcétera, hasta obligaciones especiales y cargas de justificación que deben satisfacer los tribunales cuando fallan estos asuntos. Entonces estamos en otro momento histórico, no estamos en el siglo XIX, estamos en una juridificación de otro tipo de reglas, ¿no? Y por lo tanto las cargas de justificaciones de las argumentaciones se han trasladado a esas otras versiones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no está satisfecho, sin perjuicio de que, como se decía antes, hay mucho camino por recorrer. Bien, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora. En verdad, me gustó mucho la última parte a nivel personal. Creo que también es necesario interpelar esos sentidos comunes que se instalan con un disfraz jurídico, por así decirlo, ¿cierto? Pareciera ser que cuando nos acusan como de un contenido ideológico, como es el otro lado, por así decirlo, la argumentación como carente de fundamento jurídico, la que responde más al lineamiento ideológico. Así que les agradezco a las tres. Estamos como bien en el tiempo, ya nos extendimos un poquito, pero queríamos cerrar esto con una preguntita igual para fomentar el debate a propósito de las que no han llegado. La que más se ha repetido, yo creo que es súper contingente, es a propósito del proceso constituyente. Es una pregunta así como aprovechando este momento como de cierre y de preocupación por lo que se viene, ¿cierto? Es que ¿cuál es la relación entre las temáticas de género con enfoque LGBTI sobre todo y el proceso constituyente? Una pregunta súper abierta, habían preguntas más específicas, pero con el equipo quisimos dejarla como más en amplio también porque si bien no era un conversatorio de específicamente el proceso constituyente, también para que ustedes puedan ver el abordaje que quieran. Igual, como en honor al tiempo, y sabemos que sus agendas están súper ocupadas, no es necesario extenderse tanto, sino como para también dar el espacio a la pregunta que más salió. Así que eso, no sé si quizás en el mismo orden que habíamos planteado las exposiciones, para responder. Así que te doy la palabra a la profesora Jimena Gauché. Bien, tremenda pregunta, esa ni siquiera para otro conversatorio, para otro ciclo de jornadas de varios meses. Pero, a ver, yo creo que la pregunta se puede abordar, que es súper interesante y pertinente desde muchísimas perspectivas. Por supuesto, uno podría pensar, por ejemplo, en una perspectiva participativa en el proceso constituyente. ¿Ya? Y desde esa perspectiva, por ejemplo, poner el relato de cómo la condición de sujeto de las personas LGTBI ha sido tan larga como proceso histórico, tan difícil de ser reconocidas como sujeto, que han tenido una incidencia en la participación política en general, y hablo de la participación política o los derechos políticos, más allá de solamente el sufragio. Ya hablo de el optar a ser elegido, a ser elegida. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, un primer desafío, ya que es el desafío de la participación en esa parte. Luego, podríamos pensar en todos los temas que tienen que ver con una mirada de género, hacia el texto, por decirlo así, o hacia la discusión de un nuevo pacto social, si pudiésemos dar una definición a una nueva constitución, ¿ya? Que yo espero personalmente, y lo he dicho en todos los foros que se puede, estoy por el apruebo, y así espero que sea. Creo que es la oportunidad que tenemos, muchas de las generaciones, más allá de años más o años menos, claramente hay una generación aquí que tiene una oportunidad histórica. Yo la quiero aprovechar, y ojalá que ese sea el sentir mayoritario. Esa es mi opinión, por cierto, respetando lo que vaya a decidir las reglas de la democracia, pero ahí tienes un desafío que es la incorporación de las temáticas de género y cómo se incorporan. Entonces podemos pensar temas estrictamente jurídicos, como por ejemplo, algo que a mí me parece muy interesante, me llama la atención, es cómo hacer dialogar de mejor manera el derecho internacional de los derechos humanos con los derechos de la propia Constitución.
¿te fijas? Que es un tema que en Chile está resuelto más bien jurisprudencialmente, doctrinariamente, pero se puede, entre comillas, hacer mejor, si se puede decir. Luego tienes una cuestión con la violencia, también con las subjetividades, con el tema de la consagración de la igualdad. Hoy día nuestra Constitución consagra un modelo de igualdad formal, que me parece está muy lejos del sentir o de la forma en que la igualdad como aspiración, de un punto de vista, si quieres, sociológico, es un sentir ciudadano. O sea, ahí creo que hay muchas cosas que poner en la juguera. Y lo dejo ahí porque sé que estamos en el tiempo, pero esas como reflexiones que me ocurren así. Muchas gracias. Aprecio también el poder, porque ya más que capacidad, un poder de síntesis y decir tantas cosas también. Profesora Claudia, la escuchamos. Bueno, yo creo que Jimena dijo prácticamente todas las ideas que tenía y las dijo, como dices tú, muy sucintamente. Bueno, y además la profesora Zúñiga en su disertación anterior hizo alusión a los derechos sexuales y reproductivos, que me parece un tema de una centralidad absoluta. Pero lo que yo quisiera recoger, digamos, como aporte a esta pregunta, que también la hallo muy, muy, muy genial y muy pertinente en este momento, tiene que ver con la reconceptualización en la idea de la deconstrucción y construcción nueva, digamos, por una parte, el concepto sujeto, que obviamente creo que es fundamental en la idea de la recepción de la diversidad en un concepto constitucional. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo no tengo muy claro, pero creo que el debate, la articulación, la construcción de los derechos, en nuevos derechos, en la reconceptualización de los derechos, tiene que dar cuenta de esa diversidad conceptual del sujeto, y en el fondo es como abordando este modelo tan racionalista todavía del sujeto único universal, que es muy complejo y que también tiene que ver con parte de todas las limitaciones del ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, obviamente, hay que reconceptualizar, reconstruir y recepcionar nuevos derechos desde una posibilidad de debate muy amplio. Y aquí recojo una idea que viene del constitucionalismo del Estado social, que me parece súper interesante, que es que la Constitución y el constitucionalismo debe recoger el conflicto o los conflictos sociales y debe introducirlo en el orden constitucional, de modo de crear institucionalidad, herramientas y procesos para abordar y superar por esa vía o ir logrando modelos de integración social. Y creo que ese es un tema que debe estar presente respecto en particular a la temática que estamos discutiendo hoy día. O sea, no es la única, hay muchas otras de conflictividad social, y creo que ese también, junto con esta idea del sujeto y la reconfiguración de ciertos derechos, es el elemento central en la idea de la conflictividad social y de discriminación en particular, cómo la introducimos en el orden jurídico constitucional en particular. Eso, gracias. Muchas gracias, profesora. También muy interesante lo que plantea en tan pocos minutos, que perdón por darles tan poco tiempo. No. Profesora Yanira. Yo creo que la discusión, yo respondería más de cara a lo que yo, no tanto a lo que a mí me gustaría que ocurriera, como a lo que yo creo que puede ocurrir, teniendo en cuenta que aquí son temas muy, muy cerrados. De hecho, los procesos constitucionales latinoamericanos recientes también creo que se avanzó más en otros temas que en estos temas, ¿no? Y quedaron cláusulas no muy claras, no muy decididas, y yo lo que diría es que lo que no puede pasar es algo como la discusión de la ley Zamudio ahora constitucionalizada, es decir, que pones una cláusula de reconocimiento pero la desactivas con 3 o 4 más, ¿no? Es que es un riesgo en estos procesos de negociación con las dificultades, quórum de por medio y obviamente posiciones mucho más polarizadas. Por tanto, a mí me parece que una estrategia es la de apostar por una reformulación en clave de principios que aparezca como más fácil de negociar, pero que permita un desarrollo luego legislativo y jurisprudencial porque tenga otra carga semántica, ¿no? Puede ser que a lo mejor la idea de autonomía sea difícil de reconceptualizar en clave de grupos vulnerables, y quizás es más importante poner entonces la idea de vulnerabilidad, ¿no?
o poner la idea de diversidad con algún tipo de apellido, etcétera, pueden ser cosas que a veces son más fáciles de instalar, ¿no? Y complementado, como ya apuntaba Jimena, con una cláusula de reenvío al sistema internacional, que además tiene lógicas de que evitan regresión, esto ya nos pone en una posición mejor a la que tenemos ahora y una posición expectante de un desarrollo. Pero yo veo difícil y veo incluso un riesgo entrar en una discusión de óptimos, e incluso de una discusión de óptimos en términos simbólicos, porque normalmente el óptimo en términos simbólicos requiere una contrapartida, y las contrapartidas funcionan como caballos de Troya al final y desactivan, así que hay que tener cuidado con eso. Muchísimas gracias. Me parece que también con esta última fase del conversatorio generamos como algún aliento de proyección, ¿cierto?, para lo que se viene, y porque eso es donde vamos a enfocar un poco la discusión jurídica en los próximos meses y quizás años. Así que muy interesantes las perspectivas, se permite materializar lo que conversamos antes, y ya con esto nos extendimos un poco el tiempo, pero yo al menos muy feliz de poder escucharla más rato, ¿cierto? Así que muchas gracias por compartir sus exposiciones. Hay solamente comentarios de felicitaciones, de agradecimiento. También en el equipo del Centro de Derechos Humanos le extendemos los mismos agradecimientos. Aprendimos súper harto. También personas que trabajamos en el tema estamos así como pensando ya muchas ideas, muchas propuestas. Así que les agradecemos mucho por la alta calidad de sus aportes, y bueno, comentarles a quienes están en este Zoom que vamos a seguir con conversatorios respecto a grupos vulnerables y derechos humanos, para que estén pendientes de las redes sociales del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y que puedan ahí conectarse a los siguientes. Así que ya, para no alargar más, les agradezco mucho a todos y que tengan una bonita noche.